Crear copias de seguridad de la base de datos del escritorio le ayuda a recuperar datos vitales, cuando el comando deshacer no baste para arreglar un error, restaurar un objeto que falta o arreglar datos dañados. Al hacer una copia de seguridad de una base de datos, Access guarda y cierra los objetos abiertos en vista diseño y guarda una copia del archivo de base de datos con el nombre y la ubicación que usted elija. Antes de realizar la copia de seguridad, asegúrese de que los otros usuarios hayan cerrado las instancias de la base de datos. Abra la base de datos de la que desea realizar copias de seguridad. Seleccione archivo y después guardar como. En avanzadas, seleccione realizar copia de seguridad de la base de datos y después guardar como. En el cuadro de diálogo guardar como, fíjese en el nombre de la copia de seguridad. El nombre predeterminado del archivo es la fecha de hoy y el nombre de la base de datos original. Este procedimiento es recomendable y puede ser útil si necesita restaurar una copia de seguridad. Como cada copia de seguridad es un archivo nuevo, tiene distintas versiones de su base de datos, como si fueran instantáneas. Tener varias versiones puede ser esencial si las copias de seguridad más recientes contienen datos dañados y necesita recuperar una copia de seguridad anterior. Por supuesto, puede asignar el nombre que desee a la copia de seguridad. Es posible que prefiera sobreescribir la copia de seguridad anterior para disponer de una única copia de seguridad de la versión más reciente. Independientemente del método que elija, lo importante es que está creando una copia de seguridad. Y si lo hace de forma regular, mejor que mejor. También en el cuadro de diálogo guardar como, observe la ubicación en la que se guarda la copia de seguridad. La ubicación predeterminada de la copia de seguridad coincide con la de la base de datos original. Para mayor protección y seguridad, considere la posibilidad de almacenar los archivos de copia de seguridad en una carpeta diferente, una unidad de red diferente, preferiblemente una que se encuentre en otro edificio, un dispositivo de almacenamiento externo, o en una unidad en la nube, por si acaso. Seleccione guardar. El archivo de copia de seguridad de la base de datos se guarda con el nombre especificado y en la ubicación elegida. Ahora que tiene una copia de seguridad o una serie de copias de seguridad, puede restaurar una base de datos completa si el original se ha perdido o está dañado y no se puede reparar. En primer lugar, cierre la base de datos de trabajo dañada. Abra el explorador de archivos y vaya a la carpeta que contiene la base de datos de trabajo. Cambie el nombre de la base de datos dañada de forma que incluya el nombre original y algo que indique que se trata de una versión obsoleta. Si almacenó su archivo de copia de seguridad en una ubicación diferente de la base de datos de trabajo, use el explorador de archivos para buscar el archivo. Copie el archivo de copia de seguridad. Vaya a la ubicación de almacenamiento donde debería estar la base de datos dañada o que falta, y pegue el archivo de copia de seguridad. Si necesita traer la copia de seguridad de otra ubicación o usar una copia de seguridad que está en el mismo lugar que la base de datos de trabajo, debe cambiar el nombre del archivo para que sea igual que el original. Ahora, la copia de seguridad está restaurada para ser la nueva base de datos de trabajo. A veces no es necesario restaurar una base de datos entera. En ocasiones solo tiene que restaurar un único objeto, como una consulta o un informe. Para ello, importe el objeto de la base de datos de copia de seguridad a la base de datos de trabajo. Si otros programas o bases de datos tienen vínculos a los objetos de la base de datos que necesita la restauración del objeto, mantenga la base de datos en su ubicación original. Si no lo hace, los vínculos a los objetos dejarán de funcionar y deberán actualizarse. En otras palabras, mueva la base de datos de copia de seguridad a la ubicación de la base de datos de trabajo, no al revés. Ahora, abra la base de datos que necesita la restauración del objeto desde la copia de seguridad. Si va a reemplazar un objeto al que le faltan datos o contiene datos erróneos, o si el objeto ha dejado de funcionar correctamente,
Es una buena idea cambiar de nombre el objeto que no funciona correctamente en lugar de eliminarlo por completo. Por ejemplo, si desea restaurar un formulario dañado que se llama Detalles de empleados, cambie el nombre del formulario dañado por Detalles de empleados-dañado. Seleccione datos externos y, luego, Access. En este cuadro de diálogo, seleccione Examinar. Busque la copia de seguridad de la base de datos y luego seleccione Abrir. Si es necesario, seleccione la opción Importar tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos en la base de datos actual. Haga clic en Aceptar. Ahora seleccione la pestaña del tipo de objeto que está restaurando. Esta lista muestra todos los formularios de la copia de seguridad de la base de datos. Seleccione el objeto que desea importar a la base de datos de trabajo. Si necesita importar objetos adicionales a esta pestaña, selecciónelos. Para importar otros tipos de objetos, seleccione una pestaña diferente y seleccione objetos desde esta. Todas las selecciones hechas en otras pestañas permanecen intactas. Para ver más opciones antes de importar los objetos, seleccione Opciones. Seleccione Aceptar. A continuación, seleccione Cerrar en el cuadro de diálogo. Los objetos de la copia de seguridad seleccionados se importan a la base de datos tal como se ha especificado. Ya ha restaurado los objetos de la base de datos y puede volver a trabajar con normalidad.